a la casa de Dios, dice que nosotros nos alimentamos y nos llenamos de fuerza cuando escuchamos solamente la palabra de Dios. Amén. Cuando solamente uyarinchis Dios tata palabranta, kalpachacunchis ñocanchis kay espiritunchispi. Amén. Hinachu manachu. Cuando mana uyarinchis, cuando no escuchamos la palabra de Dios, por ejemplo, ¿qué le pasa a uno? Ay, me he desanimado, no siento ir a la iglesia, dice. Pero ¿sabes Jesús qué dijo? A Jesús le dijeron, maestro, le dijeron, oranos, le dijeron, tocanos tu parihuaico, tanichihuaico, le dijeron Jesús. ¿Y Jesús qué les dijo? No, les dijo, ya no es necesario que les toque, dijo. Vosotros, ustedes, dijo, ya habéis sido limpiados tan solamente por haber escuchado la palabra de Dios, dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso, qué bueno que has venido. Aunque tal vez otros han venido, no hemos venido todos en la misma condición. Otros han venido obligados, a otros les han dicho, no te voy a dar almuerzo, si no vas a ver, cuidado, vas a ver. Así les han dicho a otros, ¿eh? No hemos venido todos en la misma condición. A otros les han dicho, ya, tenemos que ir sí o sí. A otros les han debido decir, no vas a ir allá, no te voy a dar tu recreo, no te voy a dar tu desayuno, no vas a dormir en la casa, les han dicho a otros. ¿Ah? Pero no sé en qué condición has venido. Tal vez te han engañado porque a otros les traen así, ¿no ve? Les traen y les dicen, te voy a invitar ahí parrilladita en mi iglesia, te voy a invitar. No sé en qué condición has venido, pero yo te aseguro, una vez que hayas escuchado la palabra de Dios, va a haber paz en tu corazón y vas a recibir un milagro de parte de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y vamos a escuchar así. Ahora sí que tendrá Dios. ¿No ven? Cuando uno espera, recibe. Cuando uno no espera, no recibe. En serio, pues. Porque cuando el niño se entera que llega su cumpleaños y que llega Navidad, él dice, ya está llegando Navidad. Papi, ¿qué me vas a regalar en Navidad? Mami, ¿qué me vas a dar en Navidad? Y espera, ¿sí o no? Pero cuando son más guaguitas, chiquititos, ni saben siquiera cuándo es Navidad, no espera nada. ¿Qué recibe? Nada, le engañas, ¿no ve? Vos te compras la ropa, a lo guaguanero no le compras, porque no sabe. Pero cuando espera, cuando ya está llegando, mi cumpleaños ya está, ¿qué dice? Fucha, no, ya se ha enterado, ya sabe. No, hijo, otra fecha es, eso no es de los cristianos, hijo. Ya, pero igual, ¿qué cosa me vas a dar, papi? ¿Y vos qué haces? Un sacrificio para que él reciba su regalo. Ajinayatas no canchispis, hermanos. Si nosotros esperamos, Dios sí o sí nos da un milagro en nuestro cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso. Váyanse rápidamente al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, de 8 en adelante vamos a leer. Rápidamente, para la Sunchik, vamos a venir de la venida de Cristo, amén. A veces a otros, no, ¿cómo de la venida de Cristo? Dicen, no, pero vamos a hablar porque la venida de Cristo, la venida del Rey, es algo grande que nosotros estamos esperando. Es algo a lo que nosotros apuntamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Leemos entonces, dice Segunda de Pedro 3, 8, verso 8 en adelante. Leemos, dice. Más, dice, oh amados, no se hagan a los locos en esto, dice. Está hablando de la venida de Cristo. Que para con el Señor un día es como 1000 años. Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno sufra, dice, sino que todos vayan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán
con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Todo lo que se ha hecho en la tierra serán quemadas, dice. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, dice Ñocanchis, de nosotros habla, pero nosotros esperamos, ¿según qué dice? Según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora, en los cuales hay justicia, dice. Inclina su rostro, vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Padre amado, en este día. Oramos, Dios mío, en esta mañana, en esta tarde, y te pedimos tu revelación, Dios mío. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de obra, sea solamente para honrarte, Dios, y para glorificar tu santo nombre. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestra mente. Dios mío, revélanos tu palabra. Déjanos ver el reino de Dios. Que tu palabra se quede sellada en nuestros corazones, para que nuestros principios y valores, para que nuestra fe, Dios mío, esté atenida en tus palabras y en tus mandamientos. Dios mío, sella tu palabra en nuestras mentes, para que nosotros podamos enseñar y redarguir, Dios mío, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, amado Espíritu Santo. Amén y amén. Para la sunchi Dios tata manta. La palabra de Dios dice: no se hagan a los locos sobre este tema, dice. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene? A ver, levante la mano como señal. A ver, ¿cuántos saben que Cristo viene? ¿Y cuándo ha venido alguna vez a ver un rapto? ¿Cuándo ha habido, alguna vez han visto a la gente volar así? ¿Ah? La palabra de Dios, si vamos a la luz de la palabra de Dios nos relata un poquito y nos dice que nuestro cuerpo, el día del rapto, será glorificado, y dice que vamos a sobrepasar cualquier muro, cualquier edificio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, ciertamente podemos decir, pero la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, solamente es una teoría, pueden decir otros, ¿no? La segunda venida de Cristo solamente es una creencia, podríamos decir. O como los estudiosos dicen, la segunda venida de Cristo solamente es una hipótesis, una idea que puede pasar. Lo mismo dijeron hace muchos años cuando Dios prometió que iba a hacer llover. Porque si nos vamos a las Escrituras y leemos, redarguimos un poquito, la Biblia nos relata que antes de que Dios mandara el diluvio, no había lluvia, no había el negocio de las paraguas. Antes que haya el diluvio, ni una sola gota había caído agua del cielo. Y decían: va a caer lluvia, va a caer diluvio, va a haber, arrepiéntanse, crean en Dios, construiremos el arca. Y la gente decía: locos están, borrachos están tan temprano. ¿Cuándo ha llovido pues? ¿Cómo va a caer agua de allá del cielo? ¿Cómo? No era lógico, no tenía sentido. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo mismo decían: un día el Mesías va a volver.
El Mesías va a llegar. Dios va a mandar un día a su Hijo. Igual era una teoría. Años se predicó, cientos de años, miles de años se predicó. Y nunca llegaba el Mesías. ¿Cómo va a llegar el Dios? No, mentiras esa escritura. Pero estaba escrito en la Biblia. Y resulta que un día se hace realidad. Llega Dios hecho hombre a la tierra a pagar nuestros pecados. ¿Era una teoría? Sí. ¿Era una hipótesis? Sí. ¿Era una creencia más? Sí. Pero si dice la Biblia que se va a hacer, se va a hacer. Y se hizo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo mismo, si nos vamos al contexto de hablar de la venida del Rey, si nosotros hemos leído y nosotros hemos sabido a través de la palabra que un día Dios va a venir, la segunda venida dice que va a venir, entonces es porque va a venir. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y si nosotros estamos en la iglesia solamente por estar bendecidos, por estar bien, porque cuando voy a la iglesia mi alma se alienta, mi espíritu se esfuerza y todo está sanito. Y si nosotros estamos en la iglesia por ese motivo, estamos equivocados. Y Martín, ¿por qué? Porque dice la Biblia en una carta, Pablo escribe, dice, ante todo lo que hagan, más tienen que cuidar, dice, su salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces no canches, nosotros, amados hermanos, tenemos que vivir con esa esperanza. Tenemos que vivir con esa idea, no solo por la bendición, no solo porque me voy a sentir bien, no solo porque me amo a Dios, no, sino que con la esperanza de que nosotros un día, cuando el Señor venga, nosotros vamos a ser arrebatados, vamos a ser llevados al cielo y vamos a vivir la vida eterna. Esa es la esperanza que tenemos que mirar. Amén. Si acaso la muerte nos sorprende antes de la venida de Dios, tu esperanza está en la salvación. Si acaso vivimos todavía cuando Dios haya venido en ese gran día, en el día del rapto glorioso de Dios, entonces seremos arrebatados al cielo, dice. Entonces nosotros somos hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nosotros seamos herederos del reino de los cielos, de la corona de oro, del mar de cristal, de calles de oro. Con esa esperanza es que nosotros servimos a Dios, nos esforzamos por amarlo, nos esforzamos por congregarse. Con esa esperanza es que, amados, nosotros nos esforzamos en todo lo que hacemos en el camino de Dios. Con esa esperanza, amados hermanos, nosotros nos negamos tal vez a otras cosas del mundo por amor a Dios, por esa esperanza que un día seremos herederos de la vida eterna. Denle un aplauso a Jesús. No ignoréis, dice, no se hagan a los locos sobre este tema, sino que tengan en cuenta en este tema que un día Dios va a regresar por su iglesia, por sus hijos. Va a regresar por ti y por mí. Canraico, ñocaraico, Señor jamón caudía. Y por eso, amados hermanos, si eso es algo pasajero, nosotros tenemos que vivir mirando a Dios, no mirando a este lado, a otro lado. Ciertamente a veces nos distrae humanamente, nos distrae la situación que está pasando, nos distrae las circunstancias que vienen, los asuntos políticos, económicos, las estadísticas que vemos,
nos distraen. Pero Jesús dijo en Mateo 10:28, ¿sabes qué dijo? Hijitos míos, dijo, no temáis a los que pueden hacer daño a este cuerpo. No tengan miedo a los que les pueden matar o les puede hacer daño, porque ellos solamente su cuerpo pueden tener. Más bien tienen que tener miedo, dice, a aquel que puede salvar, que puede sanar, a aquel que puede dar la vida eterna, que es Cristo Jesús. ¿Y por qué lloras pues entonces? ¿Y por qué te quejas entonces? Si aquí estás un ratito nomás. Yo siempre les doy este ejemplo, ¿no? Es el que tengo. ¿Cuántos se acuerdan de lo que estaban en la escuela? Levanten la mano como señal. Sí, yo también. Ahora, cuando estaban en la escuela, por ejemplo, ustedes han debido pensar, ¿quién me habrá puesto aquí? Han debido decir. Y cuando estaban bien chiquitos y miran a los del curso de arriba, ¡ay! ¿Cuántos días tengo que venir y cuántos años tienen que pasar para que yo llegue a esos grados de arriba? Miraban, ¿sí o no? ¿Alguna vez os ha pasado eso? Yo miraba así. Tanto falta para que yo salga de aquí a la escuela. Esta es una maldición, tarea y tarea. La vida no me alcanza para hacer tareas, decía uno en la escuela. ¿Sí o no? Ginacho Manacho. Pero resulta que cuando una vez que salimos de la escuela, cursamos el colegio, cursamos cursamos la universidad y aún salimos de la universidad, resulta que esa etapa que estábamos en la escuela, o en todo caso que estábamos en el colegio, resulta ser así de chiquitito. Miras atrás y dices, ¡ay, tan rápido he salido! Dices ya también. Y después de eso, resulta que la vida es mucho más larga todavía y tiene otros retos, otras circunstancias, otras dificultades de lo que, a comparación de lo que estábamos en la escuela. Ginacho Manacho, o a mí nomás me ha pasado, o no han entrado ustedes a la escuela, o no les han puesto sus papás. Y en el reino de Dios es exactamente lo mismo. Amén. Lo que estamos aquí es un ratito nomás. Un promedio de 80, 90 años nomás estamos aquí. Más no vamos a estar. De verdad se los digo, así de onda se los digo. Amén. Entonces, así de chiquito, la vida que vivimos aquí, así, ni siquiera mi dedo es como mi uña nomás. 80 años. Y la palabra de Dios nos dice, después del rapto glorioso, 7 años de boda. Y después dice, wiña y wiña y wiña y wiña y nintimpas causas un chic, Señor ninchevan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chaitanin, Dios, estas palabras más amados, no ignoréis, dice, para con el Señor, dice, no sean a los locos, no, tienen que saber esto, dice, que un día Dios va a venir y va a venir como dice, como ladrón en la noche. Suajina jamonganín. Pero antes de entrar a esto, yo quiero, amados hermanos, que quede en sus mentes que nosotros tenemos que vivir con esa esperanza. Amén. Chaita y achaspa causan anchitian. No importa, guaño pusapis apacapuachumps guañi. Ayantin señor Wancasa. Chaita y achananchitian. No es que porque has pecado, no es que porque te jucharín que hanga Dios tata huawan, ya eres hijo de Dios. No porque pecas, no porque un accidente te pasa, no necesariamente es porque has pecado o porque has fallado, no. A Jesús le preguntaron lo mismo, ¿no ve? ¿Han pecado? Por eso se lo han llevado al coliseo a esos cristianos y dicen, no, dijo, esto puede pasarle a cualquiera, dijo Jesús. Aquí nuestra vida no está asegurado, dijo.
Dijo más, en vez que estén haciendo aquí tesoros, estén haciendo otras cosas, hagan tesoros en el cielo, dijo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Señor, con esa esperanza hay que vivir. Cuando Jesús ninchi jamonga nin suajina. Y mainatachos hace mucho, así como un joven le robaba a su esposa cuando era jovencita, así va a venir Dios, dice. Sin que el papá sepa, sin que la mamá sepa. Maita huawai kuna pita suawan huawaita, dicen, ¿no? Mai más de busca, ay, ya cuiba pesicucu, haga Santa Cruz pillachacunin. Se lo ha robado. Ahora, si el papá hubiera sabido que ese joven viene a robar, ¿qué hubiera hecho? Seguramente se hubiera agarrado un palo. No, pero no un palo cualquiera. Porque si un ladrón va a venir a tu casa, uno se puede estar preparando. Hinacho manacho. Amén. Amén. Si un ladrón va a venir a tu casa, uno se prepara, pues. Y usted dice, a ver, hermano Félix, ahora sí. El ladrón te llama y te dice, ya voy a venir, voy a saquear toda tu casa. Tu casa no voy a llevar, pero lo que hay en tu casa voy a llevar. ¿Qué vas a hacer? Ay, el ratero va a venir. Entonces uno se lo asegura más, lo tranca más, con clavo lo hace. Ahora agarra taladro, Fisher, ahí ya lo asegura, ¿no? Fox enciende toda la noche, enciende ahí los focos para que no venga a robarte. Eso es cuando uno sabe. Pero cuando uno no sabe, el ladrón viene, agarra, se lo lleva y listo. Solo en algunos casos se sabe. Mayormente no se sabe porque se lo robó. Apacapu, ni a chanchicho, maimanchos apan y matachos ruanchevan. Y la palabra de Dios nos dice lo mismo. Dice 10, dice, pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos, dice, no, pero el Señor vendrá como ladrón en la noche, no como ladrón de día siquiera, sino, dice, como ladrón en la noche. Maya echas un chichu. Pero Dios trata palabras, Dios no ganchita. A nosotros el Espíritu Santo nos habla, nos hace sentir. Dice la palabra de Dios en un verso, dice que los que no están preparados no van a saber, pero los que están preparados, así venga como ladrón, igual van a saber. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿No? Dice la palabra de Dios que había 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas, dice, las que estaban preparadas y las que no estaban preparadas. Ustedes saben muy bien el relato, ¿no? Y no ganchis cancan. Si nosotros estamos preparados, estamos en comunión en Dios, con Dios, siempre mayakushanchispone oración, siempre Dios está tañado paquempe, Dios está tañado nimpe, siempre en el camino de Dios estamos avanzando y estamos yendo adelante. Para nosotros, amados, no va a ser como ladrón en la noche, sino que para nosotros va a ser la venida de Cristo como una fiesta, va a ser una alegría. Como ladrón en la noche va a ser para aquellas personas, para aquella gente que no conoce a Dios. Claro, no sabe de Dios, ignora la venida de Dios, porque protestan para los cristianos, ¿sabes? Estos cristianos deberían desaparecer. Para ellos, nosotros vamos a desaparecer. Para aquella gente que no cree, se le ha predicado, se le ha hablado. Acepta a Dios, le has dicho, le has predicado, le has hablado. Viene Dios como ladrón en la noche. Pero para nosotros que hayamos sido preparados, que nosotros estamos en comunión, nos estamos congregando, estamos trabajando,
Ese día va a llegar, Él dice que el Señor va a tocar la trompeta y ese día nosotros va a ser fiesta, nuestro cuerpo va a ser glorificado, vamos a sentir, vamos a ver clarito. El cementerio va a empezar a haber bulla, en el cementerio ahí en los alrededores va a haber bulla, porque dice, primero los que están muertos en Cristo resucitarán primero, serán arrebatados primero, luego nosotros que vivimos en Cristo seremos arrebatados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Estamos preparados? Siempre listos, tienes que decir. No me estoy preparando. Van a preparar cochanicho, me estoy capacitando. No, preparados. Porque esto va a ser así, de un día para el otro. Amén. Ese día será una fiesta para algunos. Claro que para otros va a ser una tristeza. Para otros será algo muy lindo, pero para otros será llanto. Ese día seguramente otros estaremos alabando a Dios. Y aquel que dijo, andamos vos a la iglesia, yo me voy a quedar aquí a cocinar. El que ha ido a la iglesia nunca más llegará a su casa. Tristeza. Dos estarán en el campo, estarán arando, uno será tomado y otro será dejado, dice la palabra de Dios. Dos mujeres estarán cocinando, uno será tomado y uno será dejado, dice. Pero estamos hablando de nosotros ahora. Ñocanchismanta para chanchis, de que nosotros siempre tenemos que estar preparados para que esto no nos sorprenda a nosotros como ladrón en la noche. Por eso dice, no ignoréis. Por eso dice, sepan. Por eso dice, yachaichis. Y causaichis chaywanin. Causaichis yachaspa, que ñoca, ujdia kutimusa, canraico. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, dice, esperamos según sus promesas, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales, ¿qué dice? Hay justicia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Chaypikanga ayinkai, no habrá justicia. Cielo nuevo, tierra nueva. A eso apuntamos cada uno de nosotros. Ahora que tenemos este cuerpo que se cansa, porque se cansan, ¿sí o no? Ahora que tenemos este cuerpo que desea, ahora que tenemos este cuerpo que tal vez más nos induce a pecar, ahora que este cuerpo tal vez no nos favorece en la comunión con Dios, pero aún así nosotros tenemos que vivir, dice, con la esperanza de que seremos herederos de un cielo nuevo y de una tierra nueva, de una casa nueva, de una esperanza nueva, de calles de oro, mar de cristal, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira lo que dice, se los voy a leer, el libro de San Juan, capítulo 6, 16:33 les voy a leer. Dice, estas cosas he hablado, dice, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, dice, pero confiad, dice, que yo he vencido, dice, el mundo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, dice, confíen en mí, dice, levanten la cabeza, dice. Y a veces nosotros, amados hermanos, yachananchistía, nosotros tenemos que saber que Jesús, Juan, que Jesús pi, ¿no? Con Jesús y estando en Jesús, quiero decir, no es que se acaban los problemas. Y eso una vez yo leí, ¿no? Yo ya le había leído, pero en una ocasión escuché
Y cuando dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, dice, se refiere, si vamos a todo el texto de la palabra, se refiere, amados hermanos, que nosotros aquí no es que una vez que te hayas entregado a Dios, ahora sí, listo, qué lindo, voy a vivir como el ángel del Señor. El Espíritu Santo me va a llevar así. El ángel va a venir y me va a ir a llevar las bolsas del mercado. Ya no me voy a tropezar, ya no voy a reventar los huevos, así. ¿Ah? No necesariamente dice que ya no vas a subir, está pues mi hijo me hace renegar. Es que adolescentes pues ya quieren casarse, ya quieren enamorar. O sea, se te va a cruzar las cosas. Situación económica, familiar, en la salud, vas a tener, dice. Pero ¿sabes qué dice Jesús? Confiad, dice. Confíen en mí, dice. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Confiad, dice, que yo he vencido al mundo, dice. Levanten la cabeza, dice. Ponte en oración, dice. Cuando uno no ora, lo primero que pasa, ¿sabes qué es? Se cansa. A mí una vez me ha pasado eso. Parece que todo está bien. Parece que ya sabemos la palabra. Parece que ya todo ya está chana. Ya nos congregamos en la mejor iglesia. Qué lindo, alabamos, cantamos, ya sabemos las canciones, ya sabemos cómo hacerla, ya sabemos cómo llegar a la iglesia, ya sabemos. Pero cuando uno no ora, de ese mismo que ya sabes, te cansas, se te es aburrido, porque no te renuevas. Pero cuando uno ora, cuando uno siempre ora, cuando uno levanta la cabeza, confía en Dios, siempre está enamorado de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así un niño te predique, así un pastor evangelista te predique, la palabra de Dios siempre entrará con la misma dulzura a tu corazón. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces hay que orar, hay que confiar en Dios. Ahora vamos a escuchar rumores de guerra, dice la Biblia. Vamos a escuchar desánimos. Vamos a escuchar que nuestros amigos y parientes se nos han adelantado a la eternidad. Vamos a escuchar que personas que amamos, que queremos, se nos han antecedido a la eternidad. Vamos a escuchar. Y la Biblia, ¿sabes qué dice? Confiad, dice. Confía en Señor, pi. Que no a ti paniña mundo tanín, ya he vencido al mundo. Sino que dice, levanten la cabeza y miren a Dios. No miren izquierda, no miren derecha. Aunque cayeren, dice, caerán 1000 a tu izquierda, a tu derecha. Pero tú tienes que tener los ojos en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un aplauso fuerte. El Señor no retarda su promesa, dice segunda de Pedro. Según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, dice, que ninguno que perezca, dice, sino que todos procedan al arrepentimiento y a la salvación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? No canchen unas, hermanos. Nosotros hemos conocido a Dios de una u otra manera. Hemos llegado al camino de Dios y hemos encontrado la salvación. Hemos encontrado esa paz. Hemos encontrado ese buen vivir, otro estilo de vida con Jesús. ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y eso está muy bien. Hemos conocido a Dios, hemos cambiado nosotros. Hemos conocido a Dios, las cosas en el hogar han marchado de una manera diferente. Hemos aceptado, hemos invitado a Dios a nuestra casa
y todo se ha renovado. Nuestra casa es diferente, se habla diferente, se actúa diferente. No están ahí gritoneándose nomás, no hay problemas, sino que todo ha empezado a mejorar porque Dios ha entrado en tu corazón. Amén. Pero dice que nosotros tenemos que, si nosotros queremos que otras personas procedan al arrepentimiento y que sean salvados, nosotros tenemos que hablar a otras personas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ochairi manchi con kichicho. Ochairi enga con kichicho. Algo de eso hay, ¿no? No sé, en ustedes, de mí hay a veces. Porque cuando quieres hablarles de Dios, Señor, no haga fiesta todas las vacunas y gasha. ¿No te pasó en que no ve? Y hay otros más educados. Sí. Sí. Ya. Y te escuchan. Y otros te insultan, otros no te insultan. Y todo eso genera a veces que nosotros tengamos miedo o vergüenza de seguir predicando. Amén. Pero la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que llevar el evangelio. Aunque tardare Dios en venir, dice, más se apresura, dice. Así como 1000 años es un día y un día es 1000 años, dice. No sabemos, porque el día y la fecha nadie lo sabe, solo el Padre lo sabe, dice. Estará en su soberana voluntad, pero dice que tiene que haber, si es que se atrasa, dice, es porque quiere que la mayoría de su creación proceda al arrepentimiento. Amén. Amén. Pero tú puedes decir, pero hermanos, si yo estoy salvo, nosotros estamos salvos, nos conocemos, aquí todo chale entre nosotros, hasta grupito de WhatsApp tenemos. Entonces nosotros ya nos iremos, es otro día que sigan protestando aquí, podemos decir. Y podemos hablar así y sería algo egoísta de nuestra parte. La palabra de Dios dice que Jesús no vino por unos cuantos, sino que dice vino por la humanidad, por el dolor, por el pecado de la humanidad vino, dice. Entonces, ñocanchi, hermanos, palabranta apananchi tian, atispa mana atispa, predicananchi tian poder sin poder. Ciertamente otros somos más y menos capacitados. Otros recién hemos llegado, otros tal vez ya estamos mucho tiempo en la iglesia. No sé cuál es tu situación, pero Dios nos dice que tenemos que llevar el evangelio, tenemos que predicar con tiempo, sin tiempo, en tiempo y fuera de tiempo. Dice que para que otras personas, nuestros familiares, para que otra gente que no conoce a Dios proceda al arrepentimiento, para que ellos también sean salvados y puedan recibir la corona de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Si nosotros predicamos, la palabra de Dios dice que multitud de pecados se nos son quitados, se nos son cubiertos, dice. La palabra de Dios dice que si nosotros somos predicadores, anunciamos el evangelio, dice que una perlita más se añade a nuestra corona. Cuando nosotros predicamos, dice que en nuestra corona, has ganado a tu hijo, una perlita. Has ganado al vecino, otra perlita en la corona. Has ganado a otra persona que ni conocías, le has dado un folleto. Tal vez se ha congregado aquí y se ha congregado en otro lado, pero ha sido salvo, una perlita más. Y cuando nosotros lleguemos en el rapto glorioso a la iglesia, vas a recibir una corona de oro llenito de perlas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es que dice que otros también, dice, procedan al arrepentimiento. Manaño canchillacho.
Mañana sapite ya iquichu. Ni tascanwan no callawanchu. Sino que todos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levantando la cabeza. En comunión con Cristo, dice. Willaspa Dios tata evangelionta. Yachay chignin. No ignoréis, dice, la segunda venida de Cristo. La venida del Rey. Maranata, dice, ¿no? El Rey viene pronto. El Rey viene pronto, amados. Alistacosum. Vivamos siempre listos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que no nos cansamos de hablarles. Por eso es que nuestros pastores no se cansan de hablarles, de predicarles. Así duela, no duela. Así enfermo o no enfermo. Así aquí se vean o no se vean sanitos. Igualmente nosotros tenemos que hablar de la misma manera. Así estés mal. Así tú no estés bendecido o tú estés con dolor. Igual tienes que seguir predicando. Porque la esperanza no es que tengas aquí la sanidad siempre, sino que tu esperanza es la vida eterna. Tu esperanza, nuestra esperanza es la salvación. Pablo le dijo a la iglesia, está bien que trabajes, muy bien, le dijo. Está bien que te esfuerces, está muy bien, dijo. Está bien que hagas una y otra cosa, está muy bien, le dijo. Felicidades. Pero, dijo, ahí cito, ante todo, cuiden su salvación, dijo. Cuiden su comunión con Dios. Cuida la presencia de Dios. Cuida lo que se te ha dado hasta ahora. Cuida el sello del Espíritu Santo que hay en ti. Sobre todo, cuida la marca que Dios te ha puesto. Sobre todo, cuida lo que Dios, lo que Jesús ha transfusionado su sangre en tus venas. Sobre todo, cuida esto, te está diciendo. Para que un día que cuando el Rey venga, para que cuando un día el Rey regrese por cada uno de nosotros, con voz de mando, dice, con voz de arcángel, cuando toque la trompeta, cuando venga por nosotros, para que seamos arrebatados y para que seamos salvados cada uno de nosotros. Amén. Cuida, hermano. Esforzate más. Porque ese día vas a decir, como aquel hombre que Dios puso en su corazón de salvar a los judíos en la Segunda Guerra Mundial. Compraba a los judíos, compraba. Y después se arrepiente todavía. Se arrepiente de no haber comprado más. Y agarra el traje y dice, ¿por qué con este traje no he comprado un judío más? ¿Por qué con este reloj no he salvado un alma más? Un día será fiesta ese día, pero también será lloro ese día. Tú también vas a decir, porque mira mi amiga, mi amigo, mi colega, mi jefe, mi jefa. ¿Por qué no le he hablado a mi hijo? ¿Por qué no le he dicho una palabra, sálvate, anda a la iglesia? ¿Por qué no le he obligado a ir a la casa de Dios a mi hijo, a mi hija? ¿Por qué, aunque sea para invitarle algo, por qué no lo he llevado de esa manera? Hace muchos años atrás, una jovencita, claro que somos contemporáneos, llega del viaje, me llama, nos encontramos en un lugar, me abraza y llora desconsoladamente. Y llora. Yo no sabía de qué estaba llorando.
Yo creí que estaba llorando, no sé, seguramente yo pensé lo peor, ¿no? Se habría de embarazar o ha matado a alguien, no sé, así. Y me dice, acabo de escuchar, el domingo he escuchado lo que ha predicado el pastor Luis, dice. ¿Y qué ha pasado? Digo, es que no ha predicado de otra cosa que no sea el infierno, dice. Ha hablado del infierno, del infierno, del infierno. Y un día antes, no, unos días, varios días antes, en esa misma semana, su papá fallece cayéndose de un tercer piso. Y ella no llora tanto porque se ha fallecido, sino más desconsolado está por no haberle dicho ni una sola palabra a su papá de lo que él sabía, de lo que él conocía. Y lloraba desconsoladamente. A mi mamá le he hablado, pero a mi papá nunca le he dicho, dice. Y ahora nosotros sabemos, pues Obed me dice, que los que no tienen a Dios, los que nunca han aceptado ni siquiera escuchar, tal vez mi papá me hubiera escuchado, dice. Mi papá me quería mucho a mí, pero yo nunca le he hablado de Dios. Siempre he tenido miedo. Yo dije, tengo mucho tiempo para hablarle a mi papá porque mi papá es joven todavía. Nosotros somos jóvenes todavía. Tengo mucho tiempo para hablarle, voy a acabar mi carrera universitaria y le voy a hablar a mi papá, he dicho, dice. Ahora sé que mi papá está en el infierno y yo sé que no puedo hacer nada. Y a veces así nos pasa, se nos pasan las vidas de nuestras manos. Dios nos ha puesto ahí donde te ha puesto. No es por una mera coincidencia, sino te ha puesto para que tú seas la luz y la sal, para que seas portador de su palabra, de su reino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora lloro y lloraba, mi papá está en el infierno. Mi papá está en el infierno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Nada puedes hacer. Lo mismo será ese día. El rey vino. Cristo vino y nada puedes hacer. Y la Biblia dice, no ignoréis, vivan sabiendo que Cristo viene, que el rey viene. Vivan, perseveren, sigan adelante, sabiendo que Dios un día va a venir por ti y por mí. Pónganse de pie, vamos a orar. Jorgito, ayúdame con un temito. Amasai con gichicho, hermanos, ora cuspa. No. Amados, aunque no sientan, vayan delante de Dios. De verdad. A veces no siento, decimos, ¿no ve? No, igual, Dios te está esperando. Aunque no tengas ganas de orar, aunque no tengas un motivo para orar, anda a su presencia, amado. Es lo que a mí me mantiene firme. Alguna vez me he cansado, pero nunca lo he dudado, porque un día he conocido a Dios. Un día he conocido su presencia. En cada tiempo que ha pasado, he ido creciendo.
y mi mentalidad ha ido cambiando. De muchas cosas que yo tenía previsto hacer, tal vez Dios ha cambiado. Aunque nana su chumpis, sí, Señor, pues ñao pa quema. Aunque wakachi su chunkupis y matapis ni chusunku. Siempre ñao pa quema, sí, Señor, pues ñao pa quema. Anda delante de Dios. ¿Qué más te podemos decir? Nosotros solo somos portadores. Incline su rostro, vamos a orar. Maranata, el Rey viene pronto. ¡Oh, Dios mío! Aquí está mi lámpara. Te alabo, Padre mío, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a tus hijos, Estoy esperando que somos el nosotros. sonido de tus pasos. Te alabo, Señor del cielo y de la Y a la tierra, puerta porque así te agradó hacerlo, Dios. golpea que yo te abriré. Jesús, solo golpea que yo te abriré. Jesús, ya me coloqué mis vestiduras blancas. Solo estoy aquí esperándote. Ven a reinar, Maranata, y ya me coloqué mis vestiduras blancas. Solo estoy aquí esperándote. Ven a reinar, Amigos que nos escuchan detrás de un móvil, detrás de una computadora, el Rey viene pronto. Arrepiéntete. 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 hay fuego en sus ojos. Yo Llora no delante de Dios. imaginaba que era tan Vamos y lindo llora así, delante de Dios. que era tan lindo así. No te Mi aguantes. novio esperado, te Vamos. abro toda mi casa. Puedes morar aquí, Puedes morar puedes aquí. morar aquí. Hay fuego en sus ojos. Yo no me imaginaba que era tan lindo así, que era tan lindo así. Mi novio esperado, te abro toda mi casa. Puedes morar aquí, puedes morar aquí.
presencia, señales y milagros. Tu presencia, Dios mío. Tu presencia. Mis vestiduras blancas. Vamos, dígale tu presencia aquí, dígale. Aquí tu presencia, dígale. Vamos, levante su mano arriba y dígale aquí tu presencia. ¡Wow, qué lindo! Vamos, dígale aquí tu presencia, dígale. Aquí tu presencia, eso, vamos. Dígale aquí estoy, dígale. Aquí tu presencia, dígale. Dios te toca ahora. El Espíritu Santo te toca ahora. Aquí tu presencia, dígale. El sello del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Aquí estoy, dígale. Vamos, vamos. Te toca ahí, te toca ahí, te toca ahí, te toca Dios. Te sella Dios. Maranata. Cristo viene. El Rey viene. Viene por ti, viene por mí. Dios viene, el Rey viene. Tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia, tu presencia. Tu presencia que sana, tu presencia que liberta, tu presencia que libera. Tu presencia, Dios mío. Aquí, Dios mío, gracias, Jesús. Tu presencia, Dios mío. Levante su mano como señal. Ahora con todo su corazón dígale, abrácele. Te amo. Abrácele y dígale, te amo. Así bien largo, hágalo, te amo. No te resistas, si quieres llorar, llora. ¿Quieres gritar? Grita. No te contengas. El Rey ya viene. Gracias, Jesús, dígale. Gracias, Espíritu Santo. Levante su mano, vamos a gritar poder de Dios y con esto nos vamos a ir. Como si mañana vendría el Rey, lo vamos a gritar. Como si esta noche vendría el Rey, lo vamos a gritar. Poder de Dios. Vamos a gritar fuerte. A la cuenta de 3. A la 1. Piensa para qué vas a gritar poder de Dios. Eso, así me gusta, muy bien. A la cuenta de 3. A la 1. A las 2. Alta las manos, así, así. Y a las 3 grítala. ¡Wow!